Dios le bendiga a todos ustedes, muy buenas tardes. Hoy en este día estamos aquí dando la clase de la escuela dominical que normalmente la damos los los miércoles a las 7 de la noche, pero hoy día hicimos un cambio y así vamos a estar transmitiendo, como les había dicho, más mensajes y vamos a estar pues trayendo más palabras, más conocimiento de nuestro Dios a través de todo este medio que estamos yendo, ¿verdad? Dios los bendiga a todos ustedes, bienvenidos todos los que nos están viendo, los de la iglesia y también los que se están añadiendo. Esperamos que puedan recibir bendición. Esta es una clase, una vez más les recuerdo, nosotros damos la escuela dominical los miércoles y estamos en la lección número 12 con el tema la iglesia como comunidad sanadora. Ustedes que tienen el libro ya saben, tengan sus libros y sus Biblias a la mano y vamos a estar buscando la presencia de Dios a través de estos medios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que Dios lo bendiga a todos ustedes. Y voy a leer una porción de la Biblia y luego voy a hacer una oración para todos que se están agregando aquí con nosotros para que podamos recibir palabra y bendición de parte de nuestro Dios. Este tema está muy bonito porque es la iglesia como comunidad sanadora. Está apropiada para el tiempo en que nos estamos encontrando en estas dificultades, ¿verdad? En cuestión de, pues estamos en cuarentena, tenemos que estar en la casa, no nos dejan salir de las casas, esperamos que todos estén siendo obedientes en quedarse en sus casas, porque aunque muchas personas creemos que estamos bien, pero podemos ser cargadores del virus y tenemos que tener mucho cuidado porque tal vez tú, o mírate de esta manera, tal vez tú lo traes y vas a ir a infectar a alguien más, o tal vez si no lo traes y vas con alguien más, tal vez vas a ser infectado por alguien más y vuelves a tu casa y lo traes a tu casa. Y hemos visto que es una realidad bien grande porque hasta gente famosa que no creía que le podía pasar, ya ahorita está batallando con este virus que es, como dice el presidente, estamos en una guerra contra un enemigo invisible. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios poderoso, que podemos unirnos en oración. He mirado muchos pastores que están orando ahorita, están intercediendo y espero que todos estemos en ese sentir, porque como les estaba diciendo yo el domingo, mucha gente hoy en día y en toda mi vida yo nunca había visto que tanta gente por todo el mundo estuviera orando al mismo tiempo. Y yo creo que Dios quiere darse a saber que hay un Dios verdadero y que todo el mundo, y cuando clamamos a Él con un corazón sincero, con un corazón constricto y humillado, el Señor va a responder. Pero a veces por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia y tal vez por falta de no darlo a conocer como el único Dios verdadero, Él está esperando que todo mundo verdaderamente, la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y yo creo que es una buena oportunidad de que esto empiece a ocurrir en día. No que sea la profecía del final, yo no voy a hablar de eso, pero voy a hacer una oración y luego ya empezamos, porque es muy importante que aprendamos cada día más y más de la palabra del Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Dios Todopoderoso, porque tú, Señor Padre, nos escogiste para ser tu pueblo y nosotros ser nuestro Dios. Y tú, Señor Padre, has sido, Señor Padre, fiel en tu palabra, has cumplido tus promesas. Y hoy en este día que estamos aquí unidos, Señor, con todos aquellos que se unen en este día también en esta oración y en esta clase, que seas tú glorificándote, Señor Padre, con un pueblo que está buscando de ti, que se está arrepintiendo de sus pecados verdaderamente y que anda en una búsqueda de tu presencia porque busca ver tu rostro. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre Celestial, que tú obres en una forma milagrosa a través de lo que está ocurriendo por todo el mundo, Padre Celestial, que tú hagas algo milagroso en una forma, Señor Padre, que el pueblo y el mundo sepa que hay un Dios en el cual cuando clamamos, Él responde. Gracias te damos en este día, Padre Celestial. Pedimos sabiduría, guianza y disposición, corazones dispuestos como tierra fértil para recibir tu palabra y crecer en ella, Padre Celestial, y así ir siendo formados conforme la imagen de tu Hijo Jesús en todo nuestro caminar, nuestro hablar y nuestra actitud, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les estaba diciendo, ¿verdad? Los que acaban de ingregarse, la clase es
la iglesia como comunidad sanadora. Estamos en la lección número 12, los que hemos estado estudiando en la iglesia estas clases. Ya la semana pasada el líder de educación cristiana, nuestro hermano Jorge López, trajo la clase anterior, así es que hoy, como no puedo traer a los maestros aquí a mi casa por causa de la ley, pues me corresponde a mí dar esta clase. Vamos a estar en los versos de Marcos 16, capítulo 16, versos 15 al 18. También vamos a estar en Hechos, capítulo 5, versos 13 al 16. Y en Santiago 5, del 14 al 16. Empezamos con Marcos 16, 7. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Y nos dice así: estas señales siguen según los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la gran comisión que Jesucristo nos ha encomendado, ¿verdad? Que vayamos y prediquemos el Evangelio, y estas señales son las que van a seguir aquellos que están caminando en la obediencia de la palabra del Señor. En Hechos 5:12 dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí habla una cosa también, ¿verdad? Lo importante que es la unidad y el acuerdo, y es como estaba diciendo yo al principio ahorita, ¿verdad? Este COVID-19, pues si ahorita estamos todos unánimes en la búsqueda de Dios, yo espero que el Señor obre, y recordar todo el tiempo que es conforme su voluntad y sus propósitos. Bendito sea el Señor. El verso 13 dice: de los demás ninguno se atrevería a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí estamos viendo que siempre hay enemigos, ¿verdad? Y había personas que no querían que los apóstoles siguieran predicando, enseñando esta nueva doctrina, pero aún así, por las señas, mucha gente los seguía, y los que creían en el Señor aumentaban más en número, en gran número, así de hombres como de mujeres. Eso es como iba creciendo la iglesia. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles para saber que hay un Dios verdadero, y es como crece la iglesia. Bendito sea el Señor. Así es que el verso 15 dice: tanto que sacaban los enfermos y a las calles y les ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Fíjense qué tanto poder y qué tanta unción había sobre los apóstoles en aquel tiempo, porque ellos habían entendido y comprendido que tenía que haber un cambio en sus vidas total para que el Espíritu Santo obrara a través de ellos, y aún así, la misma sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Bendito sea el Señor. Así es que también en el verso 16 dice: aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados del espíritu inmundo, y todos eran sanados. Fíjese lo que dice: y todos eran sanados. Estaba pasando algo tremendo, era un movimiento de parte de Dios que se estaba dando a conocer a toda la humanidad. Ya los pueblos de Israel ya lo conocía, pero les había mandado que lo dieran a conocer, y ahora los apóstoles están llevando a conocer a un Dios grande y poderoso, y también que conociéramos a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Así es que en Santiago 5:13 dice, y esta es una pregunta, dice: y alguno entre vosotros esté afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Hay algo que tenemos que hacer. Estamos afligidos ahorita y estamos orando, y también veo que muchos están cantando. Me he mirado muchos niños en el Facebook y en otros lugares que están enseñando, ¿verdad? Que están en sus casas orando y cantando, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, no tanto que nos preocupemos. Jesucristo, cuando se enfrentaba en cualquier situación, lo primero que decía era: no temas, porque Él quería quitar el temor de nosotros, porque el temor no es de Dios. Bendito sea el Señor. Así es que, otra pregunta, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. También hay otra parte, ¿verdad? Pero en este caso, pues no podemos estar yendo, como dice la palabra, pero parte de la responsabilidad de la iglesia es ir a los enfermos, ungirlos para que fueran sanados. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Aquí hay algo importante, ¿verdad? Que lo primero que el Señor hacía, ¿verdad? Sanaba el corazón o el alma y perdonaba los pecados, y entonces ya trataba la enfermedad o la situación. Y esto es bien importante, ¿verdad? Vemos que el tema de hoy está hablando de la unidad de la iglesia, es que es la naturaleza de la iglesia y la misión de la iglesia, ¿verdad? Que esta es parte de lo que vamos a aprender hoy. La afirmación fundamental era que la iglesia llenaba a brindar refugio, apoyo, cuidado pastoral y compañerismo. Esto es lo que la iglesia en realidad debe de estar, sus funciones de la iglesia, y no voy a meter mucho en lo que la iglesia debe hacer, pero en el punto que este tema está hablando, ¿verdad? Cómo nosotros como iglesia tenemos que primeramente llegar a un cambio en nuestras vidas. El versículo para meditar es: confesar vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y esto está en Santiago 5:16, ¿verdad? Necesitamos confesar nuestros pecados para ser sanados. El objetivo de esta clase es que reconozcamos la función terapéutica de la iglesia para la salud de cada persona. También cautivará la característica que hacen de la iglesia una comunidad sanadora. Y me paro aquí porque hemos visto, ¿verdad? La iglesia en el tiempo de los apóstoles había muchos milagros y muchas cosas que ocurrían, y hoy en día, poco a poco, yo creo que Dios quiere que vuelvamos a ese estado. Los que han estado estudiando estas clases con nosotros se acaban de dar cuenta que estudiamos las 7 iglesias, ¿verdad? En Apocalipsis, y las correcciones que Dios estaba haciendo para que las iglesias se corrigieran. Les dijo sus virtudes, pero también les dijo sus deficiencias para que pudieran corregirlas. Y yo creo que hoy nos está hablando a nosotros, en este tiempo también, el Señor, que pongamos las cosas en orden para poder nosotros poder glorificar y exaltar al único Dios verdadero. También vamos a aprender, ¿verdad? Así vamos a asumir cuál es la actitud y el compromiso con la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión y tiene un propósito por la cual Dios la estableció, y podemos ver, ¿verdad? En esta lección está dividida en 4 secciones. La primera es la liberación y la sanidad en el nombre de Jesús. La segunda es la provisión de sanidad para el pueblo. La tercera es la sanidad integral en la iglesia. Y en la última, resumen y aplicación, ¿verdad? Así es que vamos a entrar en la introducción. Bendito sea el Señor. Y vemos cómo es muy importante que lo que leímos al principio, ¿verdad? Qué tan importante en el plan de Dios. Él tenía ahí un plan y un propósito, que como Jesucristo ya no iba a estar aquí, pero Él iba a dejar su espíritu para que hiciera la obra que Él estuvo haciendo de sanar a los enfermos y a perdonar los pecados, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir aprendiendo más adelante. Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de la salud de la persona, hacemos referencia a un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente en la ausencia de enfermedad o dolencia. En la antigua Grecia, el ser humano era percibido desde una perspectiva de la salud integral hasta alcanzar su desarrollo óptimo. Fíjense, aquí está hablando, ¿verdad?, que una persona ya completa o sana en totalidad. Por eso la palabra paz quiere decir completo. Jesucristo vino a darnos esa paz porque está hablando de las enfermedades, cómo nos afectan y cómo nos debilitan y nos hacen incompletos en cierto modo delante de Dios. El ideal griego buscaba, fíjese lo que voy a decir aquí, buscaba la proporción recíproca de todo en el humano. El cuerpo sano, mente sana, espíritu sano. En la perspectiva cristiana, la Escritura
da testimonio de que Dios desea que el ser humano pueda alcanzar su desarrollo óptimo como persona, y la comunidad redimida de Cristo Jesús desempeña el papel importante sirviendo como agente de sanidad o comunidad terapéutica para que las personas puedan hallar en ella refugio, ayuda, protección, a la parte que son ordenadas hacia un encuentro salvífico de Jesucristo. En muchas ideas en el mundo, ¿verdad? Una persona cuando está enferma se considera débil y a veces muchos los hacen a un lado. Me acuerdo yo cuando yo era joven, como las personas que estaban handicap, esas personas a veces como que las hacían a un lado, como que las miraban como que no servían. Pero gracias a Dios que hoy en este tiempo ya hemos aprendido a reconocer, ¿verdad? Que son cosas que esas personas pueden superar aún en sus debilidades y pueden ser activas todavía para la comunidad. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos una vida completa en Él, a pesar de que tal vez haya una deficiencia en nuestros cuerpos, como Pablo, ¿verdad? Tenía la mejor y había cosas que a veces tenía que hacer. Cuando entramos al inciso 1 que dice la liberación y sanidades en el nombre de Jesús, las comisionados en el nombre de Jesús. Todos nosotros, la iglesia, eso es lo que vino a hacer, vino con Jesucristo a comisionarnos para que nosotros lleváramos a cabo lo que Él estaba haciendo aquí en la tierra a través de su Santo Espíritu. Cristo desempeña un papel protagónico en la historia de la humanidad, ya que Él es el Mesías de Dios que irrumpió en el escenario humano como el Hijo del Hombre y sirvió el siervo sufriente, ofreciéndose en expiación por el pecado de la humanidad. Él viene y toma el lugar de nosotros. Cuando dice expiación, quiere decir que Él está pagando el precio de la condenación que nosotros teníamos, para que ahora Él pagó ese cargo y nosotros seamos libres de esa carga. Muchas veces la misma condenación es la que nos va enfermando y nos va debilitando. Así lo que Él venía a hacer, ¿verdad? Es el mediador entre Dios y la humanidad. Nosotros tenemos que entender que tenemos un mediador en medio de todo lo que hay en nuestras vidas para que podamos tener esa comunión con Dios directamente. Nadie puede ir al Padre si no es sin Él, y tampoco nadie viene a Él si no es enviado del Padre. Así es que también Él pagó el precio del rescate del ser humano caído de la gracia de Dios. Él vino a rescatarnos de la caída de Dios, de la gracia de Dios, de la separación de Dios. Cuando Él nos hizo, estábamos unidos a Él, pero por causa del pecado fuimos separados, y ahora por Él venimos otra vez a estar restaurados y reunidos en comunión con Dios una vez más. Por lo tanto, Él es el único plenamente poderoso para otorgar autoridad a otras personas para sanar a la humanidad de toda clase de enfermedades. Aquí lo que nos está diciendo es que Él le dejó o le delegó a los apóstoles esta autoridad. Por eso leímos, ¿verdad?, que hiciéramos discípulos y que fuéramos y que oráramos, y que estas señas iban a ser las que iban a demostrar que eran las personas que habían sido escogidas y enviadas para llevar este mensaje a toda la humanidad, y está siendo delegada de parte de Jesucristo para los apóstoles. Y más adelante nosotros nos damos cuenta que a través de los apóstoles, por la palabra de ellos, nosotros hemos creído en Jesucristo, y también tenemos esa misma autoridad para imponer manos sobre enfermos y que también sean sanados, y ayudarles en todos los males, en sus sufrimientos. Como dice Mateo 8:28, Jesús, hablando a sus discípulos, le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra de Jesús a sus discípulos fueron pronunciadas en la calidad de legado del Maestro. Estamos viendo, ¿verdad?, quién es el que le está dando la autoridad a los apóstoles. Se dice: toda potestad me es dada, pero aquí les está también delegándoselos a ellos para que ellos lleven este poder y esta autoridad de parte de Dios para sanar a los enfermos. En ellas están contenidas instrucciones específicas respecto a quién
es el que delega autoridad sobre los discípulos y para qué los envía. Bien claro está allí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por espacio de 3 años, Jesús estuvo con sus discípulos enviándolos. Bendito sea el Señor. Estuvo con ellos evidenciando su autoridad y en diversas formas. Él dejó el ejemplo. Jesucristo iba a lugares donde había enfermos, endemoniados, y los sanaba y expulsaba a los demonios para que fuera y echar, como dice aquí también, para echar demonios. Y no voy a leer todos los versos. Estas clases tienen muchísimos versículos de la Biblia. Yo sé que ustedes, algunos nos están viendo y no tienen el libro, pero puedo poner nomás 1 o 2 para que si ustedes lo están marcando, si tienen una libreta, puedan ver, ¿verdad? Como en Mateo 8, 26 y 27 y también Mateo 15, 23 al 35, ahí podemos ver unos de los ejemplos de cómo la sanidad y la expulsión de los demonios para vencer a Satanás, porque esa es la razón, porque Jesucristo había venido, ¿verdad? Para deshacer las obras de Satanás. Y parte de Satanás era que él quiere vernos debilitados y enfermos, pero Jesucristo vino a traer libertad y sanidad. Así es que, y a su poster enemigo que es la muerte, ¿verdad? Y esto nosotros tenemos vida eterna después de que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos, ellos quedaron, y esto está en el versos 18 y 19 de los versos que leímos, ¿verdad? Y quedaron bajo la autoridad de aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y que podía conferirla a otras personas que hubieran creído en el Evangelio. Esta autoridad, todo aquel que cree en el Evangelio, esta autoridad es parte de lo que Dios te da cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando vas creciendo y aprendiendo más la palabra. Y aquí en unas partes lo vamos a ir viendo cómo es como el Señor quería que nosotros estuviéramos en una condición para que pudiera fluir ese poder a través de nosotros, que lo vamos a ver más adelante. La responsabilidad de Jesús colocó sobre los discípulos fue significativa en la historia, tanto secular como cristiana. Así es que Jesucristo impactó al mundo, no solamente a los que creían en Él, sino también a todos los que aún no creían, ¿verdad? Si ellos vencían sus limitaciones humanas y asumaban una actitud de compromiso con Dios y con la humanidad, cumpliendo con el mandato de la gran comisión, el mundo podría ser alcanzado para Cristo a través de la evangelización. Se fijan algo aquí lo que dice, nosotros tendríamos sin límites esta autoridad para poder nosotros caminar y llevar la gran comisión del mandato del Señor, ¿verdad? Caminar con una actitud sin límites. Muchos de nosotros cuando caminábamos en otro tiempo, ¿verdad? Sentíamos límites, pero por fe nosotros entramos en un ámbito más elevado de lo que nosotros creemos y pensamos, porque ya ha sido obedecido por la comunidad de creyentes en el mundo cristiano y transmitiendo de generación en generación a través de los discípulos cristianos. Así es que todo esto va a través de todo el tiempo que ha ocurrido. Todavía ha estado vigente este poder y esta autoridad, y todavía el Señor sigue trayendo esta grande bendición del legado que se nos ha encargado a los que hemos aprendido y conocido su palabra y la vivimos conforme nos lo ha estipulado, para que podamos nosotros llevar esta gran comisión. Y el propósito es para dar a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y para dar a conocer que hay un Dios en el pueblo, entre el pueblo, ¿verdad? Un verdadero Dios entre el pueblo. Bendito sea el Señor. Así es que una actitud de compromiso con la misión de la iglesia en el mundo, como una pregunta que hace, ¿verdad? Perteniente será la obediencia a la gran comisión dada por Jesús y sus discípulos. O en la obediencia, no nomás es aceptarlo y decir, oh, yo voy a poner mi mano sobre una persona si todavía no he aprendido a orar como debe ser, no he aprendido a tener la comunión y la relación que me va a dar ese poder, esa autoridad. Es muy importante, ¿verdad? Porque esto es la comisión que Dios está dejándonos
a la iglesia para que vayamos y llevemos a cabo esta gran comisión. Y en este tiempo, yo sé que están las cosas como están, pero créame, Dios es más poderoso que esta virus tan pequeña que es, a pesar de que está haciendo tanto daño. Bendito sea el Señor. Hay señales y responsabilidades del ministerio. Esta es ya la parte que a nosotros nos corresponde como iglesia, que vayamos llevando a cabo y que estas señales se lleven a cabo por la gran comisión que hemos recibido. Los seguidores de Jesucristo fueron comisionados para participar activamente en la tarea mesiánica. Nosotros llevamos la tarea que Él vino a hacer, combinando la proclamación del Evangelio con la realidad que se vive. Algunas personas dicen que eres cristiano. Fíjense, hay personas que dicen eres cristiano, que se te note. Con ellos implica, en otra palabra, la gente quiere ver la realidad. Si tú verdaderamente eres un cristiano, que lo demuestres. Porque dice, voy a repetir lo que dije aquí, ¿verdad? Algunas personas dicen, si eres cristiano, que se te note. Con ello implica dejar que tu conducta sea reflejo de la palabra que predicas o de lo que dices creer. Al analizar la vida de los primeros cristianos, apreciamos que vivieron para servir. Eso es bien importante, ¿verdad? El servir demuestra tu humildad y tu entrega para demostrar que hay obediencia en ti, ¿verdad? Así es que después de la ascensión de Jesucristo y de las experiencias del bautismo con el Espíritu Santo, la vida de los discípulos fue transformada en una vida de sujeción al mandato de la gran comisión. Por eso dije ahorita, ¿verdad? De los siervos, venimos a ser siervos, porque ahora estamos bajo un mandato, una comisión que viene con poder y autoridad, y necesitamos vivirlo en esa forma. Eso, si estás tomando nota, está en Mateo 28, de los versos 18 al verso 20. Estas vidas llenas del poder de Dios impactaron al mundo de su época con las proclamaciones del mensaje del Evangelio y de la obra, y por ello realizaron en el nombre de Jesús. Estos apóstoles estaban ya llevando a cabo, se estaban logrando grandes cosas, milagros, prodigios, señales, porque ya habían sido comisionados de parte de Jesús, o tenían la autoridad del Dios Todopoderoso para llevar a cabo todo esto. Y esta es la parte que le corresponde a la iglesia hoy en día, porque hemos dejado, en realidad, yo siendo pastor me pongo allí también, ¿verdad? Porque no hemos hecho en realidad lo que la iglesia ha sido llamado a hacer en estos tiempos, y debemos de primeramente lavarnos y dejar que la palabra de Dios nos lave, nos limpie, nos purifique, nos santifique para ser ese instrumento útil de parte del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Las señales irán acompañando a las personas que creyeron. Fíjense lo que estoy diciendo aquí. Estas señales siguen a aquellos que creen, pero como estoy enfatizando, no es solamente creer, es permitir que el Espíritu Santo obre a través de ti. Ya tú eres esclavo del Espíritu Santo, vamos a decirlo de esa manera, para que Él haga su obra a través de ti. Y eso es lo que la iglesia viene a hacer, esa parte que permite que el Espíritu Santo obre, y somos las manos de Dios aquí en la tierra, y que son discípulos de Cristo. Es muy importante que podamos demostrar. Discípulo quiere ser una persona que fue enseñada y fue enviada. Si somos discípulos es que hemos aprendido, no nomás quieramos venir y decir, oh, yo lo puedo hacer, o es por mí, o es por otro. No, tú tienes que ser enseñado. Por eso cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, se te dice, busca una iglesia donde pueda haber seguimiento y puedas aprender más de la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que, para que así tú puedas ser discípulo de Cristo. El ministerio del creyente, para ser efectivo, tiene que efectuar en el nombre de Jesucristo. Todo lo que tú hagas debe ser en nombre de Jesucristo. Las señales que son evidencia de la presencia de Cristo, ministrando a través de ellos, como resultado de la fe y la fidelidad a Cristo. Los creyentes podrán ministrar, expulsar demonios, hablar a otras lenguas, y si vivieren algo mortífero, no les hará daño,
impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso es bien importante, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Estas señales van a seguir a aquellos que se han dejado discipular primeramente. Acuérdense que Jesucristo estuvo 3 años con estos discípulos y ahora estos discípulos, porque han aprendido y han sido comisionados a llevar esta gran comisión, ellos llegaron a hacer estos milagros así como lo estamos viendo, ¿verdad? Así es que tenemos que entender, ¿verdad? Gracias a las presencia de Cristo resucitado en la vida del creyente. Fíjense, yo sé que hay personas que tal vez no son cristianos o no conozcan, pero es bien importante lo que voy a repetir esta parte. Dice, gracias a la presencia de Cristo resucitado en la vida del creyente. En otras palabras, Cristo mora en nosotros cuando lo aceptamos y vivimos y caminamos bajo sus estatutos, ¿verdad? Así es que el creyente o la iglesia, las proclamaciones del evangelio se moverán en una esfera de libertad en la cual habrá sanidad para ellos y para las personas que, habiendo oído el mensaje, hayan creído, aceptando a Cristo como su Salvador. Hay algo muy importante, que se necesita aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador para que pueda este poder obre en nuestras vidas, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque esta es parte de la comisión de la iglesia. Estamos hablando de los apóstoles, pero estamos hablando de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia que tenemos, ¿verdad? Así es que la provisión de sanidad para el pueblo, este es el inciso número 2, la sección número 2, y el inciso A dice, ministrando en la autoridad de Cristo. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos en la autoridad de Cristo, no creyendo que nosotros podemos o nosotros hacemos, sino que es Él a través de nosotros. Bendito sea el Señor. En Hechos 5:12 dice, por mano de los apóstoles se realizaron muchas señales y prodigios. Y cuando dice por mano, significa por mediación, es decir, de los apóstoles eran instrumentos divinos para bendecir a los marginados sociales, brindándoles el oportuno socorro. Aquí estamos viendo una vez más, ¿verdad?, qué tan importante es ver a través de la mano de ellos que ponían manos. Era una forma de que los apóstoles eran los instrumentos divinos de Dios. Los instrumentos divinos de Dios. Esto es lo que la iglesia debe de ser y estar haciendo en este tiempo. Así es que el pueblo, al ver la gloria de Dios, actuaba en ministerio de los apóstoles, los alababan grandemente. Aquí hay algo, ¿verdad? Porque esto es lo que, cuando yo miro esta parte, me da tristeza, porque muchas personas alaban y adoran, idolatran a sus pastores, a veces a salmistas o a personas que están siendo usadas por el Señor y están dejando de alabar y darle el crédito a quien verdaderamente lo merece. Eso es bien importante, ¿verdad? Que nosotros entiendamos que nosotros no debemos de... Pablo en una ocasión lo quisieron ver como Dios y él luego les dijo que no, que esa parte no le correspondía a él, porque hay un Dios en quien merece todo honor y toda honra. Aunque había algunos que no se atrevían a juntarse con ellos. Aquí hay un comentario de un Justo González que cita a Martín de Viluis, quien siguiere que los demás pudieran ser los principales o jefes del pueblo. Eso ya los querían también poner como líderes porque miraban la obra que estaban haciendo. De ser así, comenta González, que lo que el texto da a entender es que la culpa religiosa, social, ejercía tal presión sobre sus miembros que aún en aquellos que quisieran acercarse a los discípulos no se atrevían. Por los milagros aumentaban a pesar de la oposición del Senadrín, Hechos 4:17, y cada vez creían que el mayor número crecía, el mayor número. Eso era como venían, ¿verdad? Los apóstoles hacían los milagros, las personas los querían apartar de ellos, unos los querían idolatrar, pero la realidad era que Dios estaba obrando a través de ellos para que el reino de Dios siguiera siendo expandido, y cada vez
que las personas se permitían que vinieran, y lo voy a decir aquí en paréntesis, muchas veces nosotros mismos limitamos a personas que vengan y se acerquen a Jesucristo. Como yo he mirado en ocasiones, y yo tengo ya muchos años en el Evangelio, y he mirado ocasiones donde a veces ven una persona que viene tomada a la iglesia y mejor la sacan, no la dejen que se esté allí. Cuando tal vez esa persona con una palabra, el Señor obre en una forma milagrosa para que pueda recapacitar y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y su vida cambiaría. Pero tenemos que aprender a darle la oportunidad. Claro, si viene a ser disturbios es otra cosa, pero muchas veces una persona que tiene un hábito, una adicción, es una persona que está apoderada por Satanás y anda buscando su libertad, y nosotros hay que darle la oportunidad con amor, con paciencia y confiando que es Dios el que está obrando a través de nosotros. El inciso B nos habla de la sanidad para el pueblo. El pórtico de Salomón era parte del templo construido por Herodes el Grande. Un intento de agradar a los judíos. A pesar de la oposición de Sanedrín, los discípulos continuaban reuniéndose en el templo. Dice la palabra que los que habían creído se reunían en el pórtico de Salomón y estaban todos unánimes sirviendo al Señor. Fíjense lo que pasaba, ¿verdad? Cuando no limitas a la gente, empieza a crecer más la fe en un grupo y más van sirviendo y va creciendo, ¿verdad? Para ser siervos del Señor. Bendito sea. Estaban impresionantemente ver, qué impresionante es ver cómo dentro del viejo orden, antiguo sistema de adoración, va emergiendo un nuevo orden, nuevo pueblo de Dios, caracterizado por la presencia de Cristo en el ministerio de la iglesia, transformando, sanando física y mentalmente y espiritualmente a las gentes. Y es lo que estoy diciendo a veces, ¿verdad? Nosotros a veces como iglesias hay dogmas, hay muchas cosas que a veces nos limitan, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque lo más importante es que el Evangelio se ha llevado para que las personas puedan recibir a Cristo y el reino de Dios siga expandiéndose. Pero a veces nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado de no poner tropiezos o estorbos para que una persona pueda acercarse al Señor como hoy en día. Y aquí más adelante va a hablar de un ejemplo. Cada día se añadían nuevos creyentes a la iglesia, tanto hombres como mujeres. Llegaron a ser una multitud. El pueblo estaba admirado de sus maravillas que se hacían por mano de los apóstoles, y aún las regiones vecinas de Jerusalén, la gente acudía trayendo a sus enfermos y personas atormentadas con espíritus inmundos, y todo eran sanados. ¿Se fijan? No había quien los limitara con Jesucristo. Acuérdense que a veces le decían a personas que no se acercaran a Él, y Él luego los decía que no lo limitaran, porque Él era la respuesta. Y nosotros tenemos que entender que como iglesia no podemos limitar a las personas para que ellas puedan recibir esa sanidad, esa respuesta a lo que ellos andan buscando. La primera iglesia traían a la gente por el poder y los milagros de Dios, o siempre ellos venían siguiendo por causa de los milagros. El carácter de sus líderes y las virtudes de ellos como cristianos, la sinceridad, la devoción de la humanidad y la generosidad, la honradez. Fíjense lo que está hablando aquí. Nosotros como cristianos, esto es lo que va a traer gente al Señor. Cuando tú caminas siendo una persona sincera, una persona devocional, una persona humilde, una persona generosa, una persona honrada, que ande sobre honradez, al servicio y a la unidad plasmada en el estilo de vida de sus miembros. La iglesia era traída por personas que verdaderamente estaban viviendo, ¿verdad? Permitieron que hubiera un cambio en sus vidas, como Pablo permitió que Dios transformara su vida cuando se encontró con él. A pesar de todo el conocimiento que él tenía, él no siguió creyendo en quién era, sino empezó a creer
que Cristo era en él. Y esto es lo importante, ese cambio, esa transformación es la que te da una vida íntegra delante de Dios. La sanidad integral en la iglesia, este es la sección número 3 de esta clase, y los versos que se aplican aquí es Santiago 5, versos 13 al 16. Dice, la enfermedad es una condición que afecta al ser integral de la persona, que la experimenta y la persona que la rodean. La enfermedad es en una condición que afecta, en otras palabras, cuando una persona está enferma, a veces no solamente esa persona está enferma, afecta al resto de la familia, y la familia también se enferma. Y ahorita, si ustedes están viendo, los que creemos en el Señor estamos caminando alegres y no estamos con esas inquietudes que muchas personas ahorita sienten, que no saben, porque estamos viviendo una incertidumbre que en realidad no sabemos. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, estamos seguros, primeramente porque sabemos a dónde vamos. Otro es porque sabemos que Él está con nosotros, y pase lo que pase, la Biblia dice que todas las cosas obran para bien para todos aquellos que aman a Dios y andan conforme a su propósito. Así es que tenemos que entender, ¿verdad?, que estas cosas van a afectar el carácter de las personas. Y ahorita se está viendo, y voy a comentar aquí, es algo triste, pero ayer estaba escuchando, 8 personas ya se suicidaron por causa de lo que está ocurriendo en este día. La enfermedad afecta no solamente al enfermo, sino afecta a los que lo rodean, a los seres queridos. Y esto es lo que Jesucristo quería venir a mostrar, que cuando Él sanaba a una persona, como dice, tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? Es una promesa que si creemos en Cristo Jesús, tú y tu casa serán salvos. Tú crees en el Señor Jesús y verás cómo tú y tu casa serán salvos, porque empieza a entrar esa paz en tu casa y en tu hogar. Desde tiempos remotos, el humano se ha preocupado por hallar cura para las enfermedades físicas, también espirituales. La figura del médico, brujo, curandero, magos, sacerdotes, aparece en los dibujos y esculturas de las diferentes culturas. Con la llegada de la civilización, del médico y el científico han jugado un papel importante en el tratamiento y la prevención de las enfermedades. A veces gente acude, ¿verdad? Unos van buscando a los espiritistas o van buscando otras formas, a los brujos, para recibir su sanidad, pero Dios bien claro nos prohibió que no consultáramos con estas cosas. Ahora está hablando de la ciencia y los médicos de hoy en día. Dios los permitió, porque hasta, si ustedes saben, uno de los apóstoles, Lucas, era médico. Es bien importante que entiendamos, ¿verdad?, qué tan importante es. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, que podamos ir entendiendo, ¿verdad?, que nosotros dependemos de Dios y no de estos medios que en aquel tiempo mucha gente acudía. Y aún todavía hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero todavía consultan van con personas que les lean las manos, o que les lean las cartas, o que les hagan ciertas cosas, ¿verdad? Y nosotros ya no creemos en nada de eso. Bendito sea el Señor. Las especulaciones de la conducta humana investigan y tratan de cuidar la salud mental de personas con disturbios mentales y gloria a Dios, y sus interacciones con otras personas. El tema de las enfermedades físicas, mentales y espirituales ha sido analizado en la literatura y en los foros políticos, sociales y científicos y religiosos, y en diversas partes del mundo. Hoy es un buen ejemplo de lo que esta enfermedad, este virus que está ocurriendo, ¿verdad? Al principio parece como que lo quisieron hacer político, lo politizaron, no sé si sería correcto, pero trataron de involucrarlo, ¿verdad? Y a veces esto es lo que pasa. A veces utilizan enfermedades, usan cosas para levantarse a un grupo o buscar lo que a un grupo o a otro le conviene, cuando están poniendo vidas en peligro. Pero esa es otra cosa, ¿verdad? Así es que la perspectiva cristiana, esta es nuestra parte como cristianos, la perspectiva cristiana transciende las fronteras de la salud física.
ya que brinda atención a la salud integral. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es verdaderamente el problema de la persona, traérselo al Señor o permitir que el Señor obre a través de nosotros y así podamos llevar la respuesta en estas ocasiones, ¿verdad? Buscando la integración entre la vida interior y la exterior de la persona. Dios creó al ser humano como persona total, de modo de que el cuerpo, la mente y el alma deban de funcionar como un todo en todo armonizo. Son nosotros, mientras tu mente, tu cuerpo y tu espíritu no están en armonía, tú vas a tener problemas en tu vida y vas a caminar en una forma inestable, porque el plan de Dios es volvernos a ser completos en Él una vez más. La sanidad total representa una correcta relación del ser humano con Dios, consigo mismo y con los demás. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Que tú tengas una buena relación con Dios como ser humano y que también la tengas con los hermanos o con la gente, con las personas, con los demás, porque es bien claro, ¿verdad? Lo voy a repetir, la sanidad total representa una correcta relación del ser humano con Dios, consigo mismo y con los demás. Santiago brinda atención al aspecto físico, espiritual en la vida humana, estableciendo una interconexión entre ambos. La palabra es la que nos ayuda a restablecernos y formarnos para estar en esa comunión y en esa relación con el Señor. La comunidad remedida, que somos nosotros los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que aceptamos la redención de Cristo, juega un papel importante en la preservación de la salud y de sus miembros. Bendito sea el Señor. El escritor, refiriéndose a la escritura que estamos viendo, el escritor señala: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos y oren por él. Entre todos integrados podemos llevar a cabo la sanidad que en ese momento se está pidiendo. No nosotros y no todo el tiempo, porque tú vas y oras y pones la mano sobre alguien, vas a ser sanado. Va a ser sanado. Recuerden, todo va conforme a la voluntad de Dios y es muy importante que entiendamos esta parte. Cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, Dios mismo te va a mostrar, ¿verdad? Y tú vas a saber, tú vas y vas a orar sabiamente en lo que corresponde en esas situaciones. Así vemos que es la responsabilidad de la iglesia orar por los que están enfermos, y la iglesia debe todo el tiempo, ¿verdad?, estar orando por los que están enfermos. Con permiso. Bendito sea Dios. Hay enfermedades relacionadas con complejos. Fíjense lo que voy a decir aquí, porque mucha gente a veces, ya ven que a veces hay esos dichos que dicen: ay, nomás lo tienes en la mente, son cosas de la mente. Y muchas veces nosotros dejamos venir ideas a la cabeza que nos enferman y las empezamos a creer. Hay enfermedades relacionadas con complejos de culpa, perjuicios o insatisfacciones que progresivamente van deteriorando la salud mental y espiritual del individuo. Y yo aquí voy a decir algo, ¿verdad? Hay personas que tienen complejos, que es, vamos a decir, un espíritu de amargura en su corazón. Estas personas, si tú las miras, siempre creen que todo el mundo está en contra de ellos, creen que todos los están atacando, creen que todos se está separando de ellos, y ellos van formando y se van aislando y se van aislando y se van separando más. Y cuando menos acuerdos, esas personas resultan con una enfermedad, ya sea emocional, y se transforma en una enfermedad física. ¿Por qué? Porque no han sabido primeramente perdonar, y más adelante lo vemos también, ni poder tener una relación íntima con Dios, porque ese mismo sentir, esa culpabilidad, esa inferioridad, te hace apartarte de Dios. Y aquí es parte de la iglesia cómo ayudar a las personas a poder restablecerlas en esa unidad para que sean completos en el Señor. Así es que a veces esas cosas son desconocidas por la propia persona que está en su interior a causa de mucho daño y dolor. Y en realidad es cierto, muchas de las personas nunca lo pueden ver. Es como una persona cuando es alcohólico, bendito sea el Señor, nunca quiere admitir
hace daño aquí y allá y le dicen, mira, ya párale porque tú ya estás fuera de control. Y dice, no, yo no puedo parar cuando yo quiera. No lo quiere reconocer. No es que no lo quiera reconocer, hay una ceguera que no le permite que lo vea, porque al darse cuenta, la condición de uno es cuando la puede corregir, y mientras no lo quiera hacer, no va a, mientras no lo reconozca, no puede encontrar el remedio. Bendito sea el Señor. El versículo 16 aconseja a los creyentes a practicar la confesión unos con otros para que haya sanidad en el cuerpo de Cristo. Esta práctica se ha ido perdiendo en la iglesia por muchas razones. A mí me da mucha tristeza cuando yo leí esta parte, porque si nosotros no somos honestos unos con los otros, no nos perdonamos unos a los otros y no confesamos a veces nuestras debilidades unos con los otros, y esto no es para que el otro tome ventaja, sino para que podamos despojarnos de esas inseguridades, esas cosas que nos tienen amargados, y nosotros tenemos que ir pensando, ¿verdad?, que primeramente el perdón es la entrada al reino de Dios. Primeramente tenemos que reconocer, arrepentirnos y venir aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que Él nos va a volver a ser completos de todas estas cosas que le pasan al ser humano. Así es que es muy importante ver esto, ¿verdad? Que tengamos que que la iglesia no pierda esta parte. Y hoy en día es triste, y el domingo el mensaje que voy a traer va a ser precisamente acerca de cómo nosotros nos queremos llamar cristianos o nos queremos llamar hijos de Dios, pero no queremos vivir ni obedecer ni despojarnos del viejo hombre, ni tomar la responsabilidad que tenemos para llevar el mensaje adecuado de dar a conocer a un Dios verdadero. Y es porque a veces nos hacemos egoístas y pensamos en nosotros, y todo eso a veces también produce enfermedades en el ser humano. La falta de integridad, fíjense esta palabra, la falta de integridad y de confidencialidad. Ejemplo, cuando un creyente confía en otro, su debilidad, prejuicio, error o ofensa cometido contra Dios o contra el prójimo, y la persona lo divulga. La integridad es que tú, cuando alguien viene y te dice sus situaciones, sus debilidades, no es para que se los lleves a otra persona, es para que tú le ayudes a esa persona, guardando tu integridad con él, para que él se mantenga firme. Falta de integridad ha causado que mucha gente se aparte de Dios, se aparte de las iglesias, porque no hay en quien confiar. Y nosotros debemos de ser como Jesucristo vino aquí. Él es en nosotros y podíamos confiar en Él, y Él nos cambió. Así otra persona, cuando tú lo introduces a Cristo Jesús, Él también puede venir a ser como Jesucristo, para que también no se sienta avergonzado porque tú hablaste lo que Él confesó a tu vida. Y esto es triste, pero pasa mucho hoy en día. En ocasiones y en lugares de orientar y ayudar a la persona, se le castiga, la penalizan, enjuician y la desprestigian ante los demás miembros de la iglesia. Y esto es algo triste. A mí me molesta mucho ver esto, que a veces una persona tal vez tiene algo que no ha podido superar, pero cuando ya otras personas lo ven, lo critican, lo juzgan, y cuando menos se acuerdas de esa persona ya no la ves en la iglesia, porque no hubo una persona que tuvo el amor y la compasión ni la voluntad para ir y ayudar a esa persona. Y muchos de nosotros así llegamos a la iglesia y hemos sido sanados y restaurados. Gracias a Dios, a aquellos que han entendido el evangelio, que han llevado el mensaje y que han aprendido a discipular a otros para establecerlos y afirmarlos, para que lleven este mensaje más adelante a otras personas. Así es que la iglesia tiene una responsabilidad muy grande. Es el motivo de que se desarrolla la confianza para buscar ayuda en otros cristianos. Eso es lo que la iglesia debe de fomentar, ¿verdad? Que haya esa confianza para otros creyentes que vengan al Señor, ¿verdad? Por ello abundan enfermos mentales o espirituales en la iglesia. Otra de las cosas es el radicalismo en algunas iglesias para juzgar, condenar a los demás.
Esto impide que las iglesias puedan funcionar como comunidad sanadora. Ahora, cuando está hablando de las iglesias, recuerden, nosotros somos la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú para que la iglesia se afirme y se establezca como debe de ser? ¿Eres el que pone el ladrillo y en su lugar el bloque para seguir edificando esa iglesia o ese templo? ¿O eres la persona que vienes y quitas el ladrillo cuando otro lo pone? Porque nosotros tenemos que ir ayudándonos unos a otros, ser esas personas que estamos dispuestas a servir para que otros se restauren y sean fortalecidos en el Señor. Esto impide que la iglesia pueda funcionar como comunidad sanadora. El número 3 dice en una ocasión en que el celo con los dogmas de la iglesia y sus aplicaciones hace que la iglesia realice más labor punitivo, o en otras palabras, que juzgan en una forma que demuestran castigo a la gente. Yo me acuerdo cuando yo empecé a venir a la iglesia, no a la que yo fui, gracias a Dios, a la que nosotros llegamos, no condenaban a la gente por lo que hacía, no le decían quítate esa medalla que tú traes, no le decían mira cómo te vistes, sino le enseñaban la palabra y el mismo Espíritu ayudaba a que la persona sola fuera conociendo la palabra y dejaba las cosas. Pero muchas veces a uno con las dogmas lo quieren juzgar y criticar y como decía mi pastor, lo quieren quitar las escamas antes de que lo pesquen. Y muchas veces nosotros tenemos que ayudar a edificar a la persona porque todavía no sabe lo que tú ya sabes. Enséñale para que aprenda a vivir con la dignidad de ser un buen cristiano. Bendito sea el Señor. Así es que la iglesia tiene la verdadera misión de guiar a los seres humanos a una experiencia de fe personal y directa con Dios, proclamando en forma integral el evangelio transformador de Cristo. Esto es bien importante. Tú no eres el que vas a cambiar a la persona, tú no eres el que va a hacer, tú simplemente vas a estar allí llevándole la palabra, que la palabra y el Espíritu de Dios lo va a transformar para que se afirme y venga a ser un cristiano, como los apóstoles en aquel tiempo estaban yendo, y aún con la sombra los enfermos eran sanados. Aún simplemente con hablar la gente se convertía al Señor. Simplemente con su actitud y su carácter causaba que vinieran seguidores a ellos. No seas tú piedra de tropiezo para otros mientras tienes la oportunidad de ser un edificador, alguien que puede levantar a una persona y ponerla firme delante del Señor para que sea un discípulo útil, llevando este mensaje de poner manos sobre los enfermos, expulsar demonios, tener esa autoridad que Jesucristo comisionó a los apóstoles, que ahora está en aquellos que creen y viven conforme a la palabra. Fíjense, Santiago finaliza su consejo diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Para que la oración sea eficaz debe de realizarse por una persona. Esto es bien importante, fíjense, la oración eficaz va a ser una persona que es justa, es una persona que está en la presencia de Dios, que ha sido justificada por Cristo, que ha sido declarada inocente, y limpia de todo pecado, santificada por Dios, y entonces tendrá plena libertad para acercarse a Dios y hablar con Él, interceder por otras personas. Hay algo, ¿verdad? Hay una purificación, una santificación, de parte de Dios, una relación íntima con Dios, que eso va a permitir que Dios obre a través de ti para llevar a sanidad a toda esta enfermedad que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Vamos, ya terminamos. Ahorita voy a entrar en el resumen y aplicación. Bendito sea Dios. Quería leer algo de la Biblia más adelante, pero vamos a terminar aquí primero. El resumen y aplicación que estamos hablando, ¿verdad? La responsabilidad de la iglesia, como nos lo decía el título una vez más de esta clase, la iglesia como comunidad sanadora. Nosotros somos la comunidad sanadora cuando hemos sido reformados, justificados, hemos caminado en la limpieza
del pecado por la fe que tenemos en Jesucristo y hemos sido santificados por Dios mismo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. So, la iglesia fue como comisionada por Cristo para desparramar o fungir como comunidad sanadora donde las personas se sientan en libertad para acudir en forma individual o colectiva o buscar consuelo, apoyo, liberación de toda clase de enfermedades, sea física, moral, mental y espiritual. En ellos, los creyentes son llamados a interceder los unos por los otros, a hacerse solidarios unos con otros por medio de las confesiones unos con otros. Habrá oportunidad para la mutual edificación, brindándose apoyo unos a otros e intercediendo delante de Dios los unos por los otros. So, aquí está bien claro, ¿verdad? La palabra nos lo dice bien claro y nosotros tenemos que entender que tenemos un llamado, un propósito, una comisión como iglesia, porque nosotros somos la iglesia, no es el edificio. No es, a veces nosotros esperamos los milagros y todo que sea en la iglesia, pero la realidad, nosotros somos los que transmitimos el poder de Dios a otros lugares donde tal vez personas no puedan llegar a una iglesia. Y tú puedes llevar, imponer manos, sanar, orar, interceder, fortalecer y restaurar a aquellas personas que todavía están apartadas o tengan alguna enfermedad. Bendito sea el Señor. Bueno, con esto termino la clase. Le doy gracias a Dios por este día y que está obrando. Espero que todos estemos siendo obedientes al mandato del gobierno, del presidente. Sabemos que es algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a vivir, pero gracias a Dios que a veces nos da el tiempo, ¿verdad? Estás en tu casa, aprovecha este tiempo de ver mensajes, escuchar la palabra, leer la Biblia, de enseñar a tus hijos, porque ahorita es una oportunidad de que mucha gente esté en su casa y hay que aprovechar ese tiempo para que estos niños crezcan instruidos con la palabra de Dios. La Biblia dice, instruye al pequeño y de grande no se apartará. Así es que Dios me lo bendiga. Voy a orar para terminar y cerrar ya esta clase. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias hoy en este día por todas tus bendiciones, Señor Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por este mensaje que nos recuerda, Señor Padre, que tenemos una comisión, un propósito en el cual tenemos que caminar y llevarlo a cabo, pero en integridad, Señor Padre, en obediencia y sujeción a ti, Señor Padre, permitiendo que seas tú obrando a través de nosotros, Padre Celestial. Yo te pido en este día, Señor Padre, y clamamos como iglesia, Padre, y como pueblo, por esta situación de esta COVID-19, Señor Padre, que está ocurriendo. Yo te pido que tú obres, Señor Padre, conforme a tu voluntad y tu propósitos, que tú, Señor Padre, fortalezcas a estas personas, a estos doctores que están exponiendo sus vidas, aquellas personas que están en las tiendas llevando el negocio a cabo para que podamos nosotros tener lo necesario. Pedimos por los troqueros, Señor Padre, que también están haciendo un grande sacrificio apartados de sus familias, o por aquellos, los policías y todos aquellos, Señor Padre, que están obrando, Padre, para la cobertura y protección de nosotros, que podamos ser obedientes también, Señor Padre, para hacerles su trabajo más fácil y así todo esto podrá terminar pronto. Padre, sabemos que tú estás buscando un pueblo que verdaderamente venga humillado delante de ti, que clame a ti, arrepentido, Señor Padre, confiando de que tú, Señor Padre, obras y no rechazas un corazón constricto y humillado, y que tú oigas todo el clamor que se está llevando a cabo a través de todo el mundo, por todos los pastores, por todas aquellas personas, Señor Padre, que aún en un tiempo no creían en Dios y están ahora, Señor Padre, clamando a ti. Padre, no rechaces, Señor Padre, a ninguno de ellos, pero también, Señor Padre, muestra tu gloria y tu poder para que sepan que tú verdaderamente eres el único Dios verdadero, que Padre, que ha respondido a un pueblo que clama a ti. Gracias te damos porque sabemos, Señor Padre, que tú obras para bien, para todos aquellos que te aman y que andan conforme a tus propósitos. Pedimos que tú cuides a tu pueblo, como tú, Señor Padre, mismo los escogiste para ser su Dios, que así tú tengas cuidado de ellos, los guardes y los protejas de todo mal y toda obra del enemigo en este tiempo, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.